tal? Muy buenas noches. Es un gusto que usted nos esté acompañando en el espacio de la entrevista. Mandamos un saludo muy especial a quien en este momento nos está sintonizando en las 8 entidades de la República Mexicana. Hasta donde llega nuestra señal, usted nos escucha a través de la radio de los veracruzanos y nos ve a través de la televisión de los veracruzanos. También nuestro agradecimiento para quien en este momento está siguiendo esta transmisión en las plataformas de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Un gusto que usted nos esté acompañando y nos esté recibiendo y sobre todo que analicemos los temas de los cuales hoy le estaremos platicando. La salud sexual no se adquiere en los consultorios o en los quirófanos, sino con información, evidencia y también con reflexión de lo que significa o es la vida diaria. El aspecto sexual debe estar contemplado en nuestra vida y repercute en cada uno de los organismos que poblamos la tierra, ya que si no tiene una vida sexual plena y también satisfactoria, no se puede decir que sea una persona sana integralmente. Pero también cuáles son las herramientas que en este caso existen o las autoridades ponen para garantizar esta salud sexual plena a los grupos que equivocadamente, siempre lo vamos a decir en este espacio, se les continúa llamando minoritarios. Para hablar acerca de este tema se encuentra con nosotros y estoy muy agradecido de que nos acompañe Silvia Susana Jacome García. Ella es la presidenta de la Organización de Educación y Comunicación en Sexualidad Ecosex. Silvia, un placer que esté con nosotros. Gracias, pues muy amable por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues hablemos acerca de estas declaraciones, pero sobre todo analicemos pues este protocolo de salud que hace algunos días pone a disposición de todo el país y de las autoridades que tienen que ver con la salud y garantizar la salud, las autoridades federales. Pero primero que nada, para empezar a hablar de este tema, son las mujeres y el sector de diversidad sexual, grupos vulnerables, Silvia, con temor a vivir una salud sexual adecuada. Yo diría que son grupos en condiciones de vulnerabilidad debido pues a todavía la falta de información, los prejuicios, los estereotipos que se tiene de esta población y que no correspondemos en muchos casos con lo que se establece socialmente, ¿no? Entonces eso nos vulnera de alguna manera y sí, en el tema de la salud pues es muy delicado porque nos ha costado trabajo tradicionalmente poder ejercer el derecho a la salud. Ahora, Silvia, contamos con instituciones médicas apegadas al respeto de los derechos humanos y libres, sobre todo esto es muy importante, libres de discriminación, porque desafortunadamente las cuestiones morales en México todavía siguen muy acendradas y es lo que no nos permite avanzar. Sí, yo creo que tiene que ver cuestiones morales, tiene que ver ignorancia también. Hay gente de muy buena fe, pero que por desconocimiento, por ignorancia, no tiene el trato adecuado, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de la discriminación, pues en ocasiones, por ejemplo, en el caso de mujeres transexuales, que hemos cambiado, se nos asigna una identidad de género, descubrimos una identidad distinta, pero los documentos siguen apareciendo con la identidad masculina. Entonces, ¿a usted le llevó 60 años esta lucha? Pues, bueno, 40 y tantos, ¿no? Y sigo luchando en lo mismo. Y entonces llegamos a consultorios, llegamos a servicios de salud y claro, como en nuestra credencial aparece el nombre de Juan Pérez, aunque me vean cómo estoy, maquillada, con aretes, etcétera, etcétera, a la hora de llamarme al consultorio, pues me siguen llamando Juan Pérez. Entonces, pues sí, esto no solamente es incómodo, sino que establece una discriminación a todos. Esta es una lucha que le ha llevado estos 40 y tantos años y que afortunadamente ya se ha visto coronada porque ya tiene también las garantías legales, ¿no?, que el registro civil dota. Tiene usted expedida desde hace ya algún tiempo su acta de nacimiento conforme a las características que usted ha elegido, de una manera responsable vivir y esto es algo que también tenemos que celebrar, de la apertura poca, pero que empieza a haber en la República Mexicana, en la entidad veracruzana también. Ahora, Silvia, la Secretaría de Salud publicó el protocolo de atención médica sin discriminación para la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. ¿Son suficientes estos mecanismos que tienen que ver con la inclusión para la atención a esta comunidad? Son un paso muy grande, muy importante. Yo no sé si sean suficientes. Seguramente
conforme vaya avanzando y conforme se vayan ejerciendo estos protocolos, iremos descubriendo quizá algunas cuestiones, algunos detalles que falten. Pero de entrada, bueno, es un salto enorme. El único problema quizás sería que es como un protocolo, solamente son recomendaciones, ¿no?, que establece la Secretaría de Salud Federal para todas las instituciones de salud en las entidades federativas. Entonces, hay, por ejemplo, una recomendación que me parece sensacional, hablando, yo creo que esta, aunque toca también el tema de mujeres lesbianas y hombres homosexuales, toca con mucho mayor incidencia al tema de la transexualidad y la intersexualidad, porque son condiciones que están vinculadas íntimamente con nuestros cuerpos. Entonces, quiero poner un ejemplo. Una niña transexual, es decir, una criatura que nace con genitales considerados masculinos, que es asignada como niño, pero en algún momento, incluso a una edad muy temprana, 5 o 6 años, esta criatura dice: yo no soy niño, soy una niña, quiero que en lugar de llamarme Juan, me llamen Margarita, usar vestidos, cabello largo, etc. Muy bien. ¿Qué sucede cuando esta persona, vamos a suponer que afortunadamente cada vez hay mayores casos de éxito, que papá y mamá apoyan a esta niña y efectivamente la tratan como la niña que es? Obviamente va a llegar la adolescencia, y en cuanto llegue la adolescencia, pues le cambiará la voz. Perdón, pero es que tiene mucho que ver con mi propia historia personal, ¿no? Le cambia la voz, le crece vello facial. Entonces, la espalda, la masa muscular. Obviamente, la imagen que esta niña ve en el espejo no coincide con la que ella quisiera ver. Y no le resulta agradable. Con lo que ve en su hermana, por ejemplo, en su prima. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué puede hacer la medicina por estas personas? Bueno, hay supresores hormonales que impiden el desarrollo de estas características sexuales secundarias. No establece características sexuales del otro sexo, simplemente suspende, como si la infancia biológica se mantuviera hasta que la persona cumple 14, 15, 16 años y ya está en condiciones de poder elegir libremente, incluso mediante cuestiones legales, el cambio de género. Es decir, se le da el derecho a decidir a una persona cuando ya tiene, tal vez no una mayoría de edad, pero sí está en condiciones ya mentales, físicas, emocionalmente preparada para decidir de qué manera se puede quedar y decidir sobre su propio cuerpo. Sí, y entonces volviendo al tema del protocolo, hasta ahora lo que estaba sucediendo es que estos supresores estaban como que en el limbo. Hay algunos países en donde, bueno, no se utilizan, están incluso prohibidos, en otros están perfectamente garantizados. Bueno, esta ley, entre otras muchas cosas, permite el uso de estos supresores hormonales. Y esto genera un cambio radical, porque entonces ya se puede, o sea, ya es parte del sistema de salud que tiene que ofrecer estos servicios. Y entonces cuando esta persona llega a los 15, 16 años y asume y toma la decisión de vivir como una mujer, bueno, ya puede empezar un tratamiento hormonal con progesterona que pues le permite el desarrollo de características sexuales femeninas, pero ya no le cambió la voz, ya no le brotó barba y bigote, ya no le generó esta masa muscular. Claro. Entonces termina creciendo como su hermana, como su prima prácticamente. ¿Quiénes participaron en la elaboración del protocolo? Porque se habla acerca de la Secretaría de Salud, el secretario de Salud presenta, el secretario de Salud hace transversal este protocolo, pero fueron tomados los grupos múltiples que hay en la República Mexicana. Sí, esto yo creo que le dio una enorme riqueza al protocolo, porque no solamente fue de una manera vertical desde la Secretaría de Salud, intervino, por ejemplo, CONAPRED, el COPRED, que es el organismo contra la discriminación en la Ciudad de México, está basado en muchísimos tratados internacionales. Intervinieron también grupos de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, que también es muy, muy importante, sexólogos, sexólogas, un equipo multidisciplinario que finalmente terminó produciendo un protocolo, como decía yo al principio, bastante completo.
Ahora, Silvia, ¿cómo generar un cambio en la actuación del personal operativo que labora en las unidades médicas? Porque finalmente el estatuto, el protocolo ya está. Pero ¿cómo generar? ¿Cómo hacer que sea bien recibido, que sea aceptado y que finalmente los funcionarios o los expertos en la salud de los mexicanos y las mexicanas lo acepten y trabajen en él? Bueno, el propio protocolo establece la necesidad de que se capacite el personal de salud en los diferentes espacios. Entonces, esto es importantísimo y también considero que una de las mayores riquezas del protocolo es que a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos, como en este caso ECOSEX, trabajamos por la educación y la comunicación en sexualidad, nos da argumentos para poder incidir en políticas públicas. O sea, es mucho más fácil que yo llegue con el secretario de Salud del Estado de Veracruz con el protocolo en la mano para decirle, mire, está la recomendación de que capacita a su personal para que cuando llegue una persona transexual le pueda brindar el tratamiento hormonal, psicológico, la trate de acuerdo al género con el que se está expresando. Es más fácil si llego con el protocolo que si llego nada más con las buenas intenciones. Entonces es un instrumento muy favorable. Y finalmente es un respaldo importante, ¿no?, que el gobierno de la República está realizando. Es un paso que se está dando importante, lo vuelvo a mencionar, en una sociedad como la mexicana que está llena de sí costumbres, que está llena de tradición, pero que finalmente creo que falta trabajar o falta que trabajemos mucho en la apertura y en la tolerancia. Eso es una parte fundamental. Me gustaría saber, para prácticamente cerrar esta entrevista, ¿cuál es su opinión al respecto de la Ley de Convivencia de Hecho, que fue también una iniciativa propuesta por el Pleno, ante el Pleno del Congreso por parte de la bancada blanquiazul hace algunos días? La encargada de darle voz a esta ley es la diputada Marijose Gamboa. Sí, bueno, primero aquí sí quisiera yo dejar muy claro que hablo a título personal y a título de mi asociación, porque bueno, como asociación formamos parte de una coalición de 36 asociaciones LGBTI que estamos impulsando políticas públicas favorables a la comunidad. Y al interior de la coalición hay diferentes puntos de vista. Hay quienes lo ven como un avance. Todas las organizaciones coincidimos en que es incompleta. Hay quienes dicen, bueno, es incompleta, pero es un paso que quizá nos permita después ir más allá. Mi opinión muy personal es que efectivamente es incompleta, pero yo no la veo como un paso que nos permite ir más allá. La veo más bien como un candado que nos impida ir más allá. ¿A qué quiero llegar? Ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que el Código Civil de Veracruz y de la mayoría de los estados de la República son inconstitucionales porque están discriminando y están yendo en contra del artículo 1 de la Constitución. Entonces, el que se apruebe una ley de esta naturaleza, desde mi punto de vista, le va a permitir al Congreso lavarse las manos y al momento en el que se quiera, nos queramos inconformar por la inconstitucionalidad del Código Civil, nos van a decir, pero ¿qué se quejan? Ya tienen sus uniones de hecho, ya no están discriminados, ya tienen eso. Pero claro, es una figura que no contempla, por ejemplo, la adopción. Entonces, si yo tengo una hija o un hijo y tengo una pareja mujer y las dos terminamos siendo la mamá en términos sociales, emocionales para la criatura, y yo muero, pues mi pareja, aunque sea de hecho la mamá de esta criatura, no tiene ningún derecho. Y con las uniones de hecho, perdón por el juego de palabras, con las uniones de hecho va a seguir en el limbo y entonces puede llegar mi madre o mi padre que a lo mejor son homofóbicos y retiran a la niña. Entonces es una ley, creo que tiene buenas intenciones, pero que resulta incompleta y puede ser un candado. ¿Qué faltaría para poder ser una ley que beneficie o una ley que sea completa? Es muy sencillo, únicamente modificar el artículo 75 del Código Civil y armonizar con otros artículos que tienen que ver con aquello, pero que cambiar unas cuantas palabras. El artículo dice que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Sería cambiar únicamente a que dijera el matrimonio es la unión de dos personas. Ya con eso y con la armonización correspondiente, ya quedaríamos exactamente con los mismos derechos que cualquier otra persona. Le quiero agradecer, Silvia Susana Jacome García, integrante presidenta de la Organización de Educación y Comunicación en Sexualidad, ECOSEX, por estar esta noche con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Primero que nada, hablar, bajar a un lenguaje más coloquial, qué quiere decir este protocolo de inclusión en la salud para las mexicanas y los mexicanos, para que lo entendamos y sobre todo dar
la opinión acerca también de esta iniciativa que fue presentada hace unas semanas ante el Congreso del Estado de Veracruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros continuamos con más noticias. Ya viene el cierre, faltan todavía 15 minutos. Acompáñenos.